Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y aquí se habla de bolsa, de mercados y de todos estos temas que tanto nos gustan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante, de mucha actualidad y que además, aparte de ser relevante para el mundo de la bolsa, el mundo de los mercados financieros, también lo es a nivel de cultura financiera, cultura económica y también pues conocer un poquito más el mundo que nos rodea. Y es que vamos a estar hablando sobre la inversión en la curva de rendimientos, que seguramente si estás metido un poco en el mundillo económico, en el mundo de la bolsa, que si escuchas este podcast es que sí, es básicamente un evento que se está produciendo ahora. De hecho, durante antes de ayer, durante unos minutos ocurrió. Y bueno, para que me entiendas así a modo de introducción, es un evento que tiene muchas probabilidades de predecir una recesión económica. Entonces, es normal que muchos inversores estén preocupados sobre, oye, se ha invertido la curva de rendimientos, ¿debo vender mis acciones? ¿Debo tirarme por la ventana? Bueno, pues en este podcast vamos a explicar qué es exactamente la inversión de curva de rendimientos, qué impacto tiene, qué nivel de fiabilidad tiene a la hora de predecir una recesión y sobre todo el impacto que tiene o que puede tener en los mercados financieros, que esa es otra, porque a veces ya sabéis que la economía puede ir como el culo, súper mal, pero sin embargo la bolsa puede estar en máximos históricos y viceversa. Entonces luego veremos esa última parte de cómo puede afectar al mercado y cómo ha afectado durante los últimos 50 años al mercado. No sin antes decirte que me puedes seguir en Instagram, @arnau_nogues, porque por ahí comento día a día lo que ocurre sobre el mercado a través de stories, lo que compro, lo que vendo, un montón de contenido totalmente gratuito y pues por ahí tienes más info. Además, ayer inauguramos en la web de boringcapital.net una sección de blog, es decir, vamos a estar haciendo artículos relacionados con la inversión en bolsa, recomendando brokers, recomendando estrategias, explicando cositas, que bueno, pues es más contenido gratuito que vas a tener. Y también te digo que si estás suscrito a la newsletter de Boring Capital, ya sabéis que nosotros tenemos una newsletter, que es básicamente tú pones tu correo electrónico y cada domingo te llega un correo, pero no es propaganda, no es publicidad, sino que es comentando algo relevante. Por ejemplo, la última semana publicamos una nota un correo para nuestros suscriptores, que ya somos más de 1000, en que dicen eso, ¿no? Explicábamos cómo poner stop loss de forma correcta. La semana anterior creo que hablábamos... ¿De qué hablábamos la semana anterior? Os lo voy a confirmar ahora mismo, que me voy a meter al correo, que estoy suscrito. Hablábamos de si íbamos a ver máximos históricos en verano. Esto era antes de estas subidas. Bueno, un montón de contenido interesante, así que te voy a dejar en la cajita de más información del podcast un link para que, oye, pinchas y te puedes suscribir por si te apetece. Dicho esto, vamos a hablar ya de la curva de rendimientos. ¿Qué es esto de la curva de rendimientos? Bueno, tenemos que entender que en el mundo en los mercados financieros no solo está la bolsa, no solo está la renta variable, sino que también hay cotizados otros instrumentos de inversión. Uno de ellos, de los más populares, son los bonos del Tesoro, los bonos del Estado. Bueno, se catalogan como renta fija. Estos bonos, básicamente y de forma muy resumida, lo que son es que tú le prestas dinero a un estado, por ejemplo, un bono estadounidense a 2 años, es que tú le vas a dejar cierto dinero al gobierno de Estados Unidos durante 2 años y a cambio, al vencimiento de esos 2 años, te van a devolver el dinero más una rentabilidad, obviamente. ¿Qué ocurre? Que hay pues varios tipos de bonos, hay bonos a 2 años, bonos a 5 años, bonos a 10 años, bonos a 30, etc. Entonces, un bono a 5 años lo que vas a tener que hacer es bloquear, entre comillas, dar ese capital durante 5 años a cambio de un rendimiento. Durante 10 años, durante 30, and so on, ¿no? Muy sencillito hasta aquí. ¿Qué ocurre? Que por norma general, en la economía normal, lo que ocurre es que los bonos a 2 años, por ejemplo, dan menos rendimiento que un bono a 10 años. Esto es evidente, porque tienes el capital durante menos tiempo pausado, le estás dando dinero durante menos tiempo al Estado y te paga una menor rentabilidad. Digamos que de forma virtual, de forma normativa, lo normal es que los bonos, cuanto más largo es el plazo de vencimiento, más dinero te pagan en concepto de intereses, ¿vale? Hasta aquí lo entendemos todos. Además, tenemos que entender que esto no lo entiende mucha gente, el precio de los bonos es inversamente proporcional a la rentabilidad que tienen, ¿vale? Un bono es renta fija, es decir, tiene una rentabilidad fijada. Entonces, cuando tú ves en TradingView o en cualquier plataforma para ver gráficos los bonos del Estado, estás viendo, en la mayoría de los casos, el precio del bono. El precio del bono puede subir, puede bajar, puede dar volteretas. Normalmente no es muy volátil, ¿no? Pero
por poder puede hacerlo, ajustándose la oferta y la demanda. ¿Qué ocurre? Que cuando el precio del bono sube, la rentabilidad por bono cae. Es inversamente proporcional. Esto hay que entenderlo, ¿vale? Tampoco es muy relevante para lo que vamos a explicar, pero sí que es un punto interesante. Porque hay gente que se cree que compra bonos del Estado a 2 años hoy en el mercado secundario y se cree que si suben de precio también se mantiene la rentabilidad. Y no es así. Es renta fija. Bien. Pues como hemos dicho, en una economía normal, lo normal es que, por ejemplo, los bonos de 2 años tengan una menor rentabilidad que los bonos de 10 años. ¿Hasta aquí? Bien. ¿Qué es la inversión de la curva de bonos o la inversión de la curva de rentabilidad? Lo que ocurre es que la rentabilidad del bono de 10 años, en este caso, cae por debajo de la rentabilidad del bono de 2 años. Es decir, pocas veces en la historia, afortunadamente, ocurre una alteración del mercado en la cual se cambian los papeles. Son los bonos de corto plazo, por ejemplo de 2 años, los que dan más rentabilidad que los de largo plazo. Claro, esto es como lo que se conoce como una inversión en la curva de interés, una inversión en la curva de bonos, en muchos nombres, ¿no? Y dirás, vale, lo entiendo, esto pasa pues sobre todo porque, claro, como hemos hablado antes, de que el precio y rentabilidad son inversos, para que la rentabilidad de los bonos de 10 años caiga, lo que tiene que ocurrir es que los inversores compren muchos bonos de 10 años en el mercado. Esto significa que los inversores de bonos, los inversores de renta fija, están augurando peligro, están augurando algo que no les gusta y se están refugiando en cosas más seguras. Bien, la inversión en la curva de bonos, lo que significa no es, mucha gente lo llama que es el principio de una recesión, que es una gran señal, que lo es, ahora hablaremos de ello, pero virtualmente, realmente lo que significa es que los inversores de bonos están oliéndose, están sospechando una situación quizás de riesgo mayor, entonces se están refugiando en bonos más a largo plazo. Y lo que hace es pues, que los bonos a largo plazo caigan en rentabilidad y los superen los de corto plazo. Bien, eso es la inversión en la curva, eso es. Vale, ahora bien, lo más importante es que tenemos que saber que de las últimas recesiones, creo que desde el año 1986, si no recuerdo mal, todas las recesiones que ha habido económicas han sido precedidas por una inversión en la curva de rendimientos, ¿vale? Claro, parece algo claro, y es que si todas las recesiones que han habido históricamente, bueno, desde hace 50 años hasta ahora, han sido precedidas por este evento, que ahora se produzca este evento es un claro signo de peligro. Eso es un poco lo que podemos entender. Y es totalmente cierto. Al final, si pues cada vez que hay una recesión viene precedida por un evento X, si en esta ocasión ya vemos el evento X, pues podemos augurar una recesión económica. Pero tenemos que entender que una inversión en la curva de rendimientos no provoca una recesión, solo la augura, solo la predice, porque los inversores, pues de bonos sobre todo, pues tienen ese miedo. Vale, tenemos que entender qué es una recesión. Una recesión económica, básicamente es un decrecimiento en el PIB o en la forma de crecimiento de una economía que tengamos. Así de sencillo. Entonces, si del año 1 al año 2 la economía creció en 1000 puntos y del año 2 al año 3 la economía cae en 500 puntos, ahí es una economía en recesión, ¿vale? Eso tenemos que entenderlo. Luego podemos calcular los crecimientos reales, es decir, los crecimientos reales, por ejemplo, descontando la inflación. ¿Qué ocurre? Que normalmente no se descuenta la inflación cuando estamos hablando de crecimientos del PIB, en el caso de Estados Unidos. Por eso, Jerome Powell dijo hace 3 o 4 semanas que posiblemente no íbamos a ver una recesión en Estados Unidos, porque lo van a contar seguramente sin tener en cuenta el IPC, en datos nominales, no en datos reales. De esta forma, no van a tener en cuenta ese casi 10% de inflación que hay en Estados Unidos y pues claro, el PIB obviamente crecerá, pero por debajo de la inflación. Entonces, de forma real, en verdad hay un decrecimiento, pero no lo van a admitir. Eso es un poco lo que está ocurriendo. Pero también es destacable conocer que en ocasiones la curva de rendimiento se invierte, pero no pasa nada. Es decir, es una falsa alarma. Por ejemplo, en el año 2019, antes de la pandemia, la curva de rendimiento se invirtió, no sé si recordáis, los que estabais invertidos en 2019, había muchos rumores de que ya habíamos crecido mucho, que había un techo de crecimiento, no sé qué, y de hecho la curva de rendimiento se invirtió y pues mucha gente vaticinaba un crash, no sé qué, una recesión. ¿Qué ocurrió?
no ocurrió nada. Fue una falsa alarma. Luego vino el COVID, pero si no hubiese venido el COVID, la economía hubiese seguido igual. Y obviamente la inversión de la curva de rendimientos no predijo el COVID, ¿vale? Eso es un factor cisne negro, un factor totalmente externo. Entonces, a lo que voy es que parece ser que durante los últimos 50 años la inversión en la curva de rendimientos es una condición que siempre se da antes de una recesión, pero no siempre que se da hay una recesión. No es algo seguro, es simplemente algo estadístico. Vale, hasta aquí yo creo que lo he explicado bastante bien, creo que se entiende. Si no, como siempre por Instagram me podéis preguntar cualquier cosita y os la respondo tranquilamente. Pero una vez sabemos esto, la pregunta es clara. ¿Qué le va a pasar al mercado? Oye, Arnau, ¿y si se da una recesión? Porque, joder, yo estoy viendo que hay una guerra en Ucrania, yo estoy viendo que la inflación está en el 10%, yo estoy viendo que la Fed sube tipos muy poco a poco. Uy, yo creo que va a haber una recesión. ¿Qué le va a pasar a la bolsa? ¿Qué le puede pasar a la bolsa? Bueno, pues para ello es muy sencillo. Vamos a ver dos cosas. En primer lugar, cómo se ha comportado el S&P 500 durante las ocasiones en las cuales ha habido una inversión de la curva de rendimientos, ¿vale? Vamos a ver cómo se ha comportado. Y básicamente de las 7 últimas veces que ha ocurrido esto, en 3 ocasiones el S&P 500 ha caído un 20% y en las otras 4 ocasiones restantes el S&P 500 ha seguido alcista. Es decir, podemos llegar a la conclusión de que no está muy correlacionado. A la hora de la recesión, ¿vale? Cuando hay una recesión en la economía, lo que significa es que hay un decrecimiento. Y obviamente esto no es positivo, porque un decrecimiento, pues normalmente significa más paro significa menos consumo, etc. La economía se contrae. Esto es evidente. Pero tenemos que entender que a nivel de bolsa estamos abarcando algo muy grande. Porque claro, ¿qué es la bolsa? La bolsa va desde empresas petroleras hasta empresas tecnológicas, pasando por redes sociales, pasando por microchips, pasando por construcción. Hay mucho sector. Y os lo repito muchas veces en este podcast porque creo que es lo único que me ha enseñado la educación reglamentaria, y es una vez una profesora de economía me dijo que da igual lo que esté pasando en el mundo económico, siempre hay un sector que se está beneficiando de ello. Ahí está. Tenemos que buscar ese sector o esos sectores y posicionarnos ahí. Así de simple. Haya una recesión o no haya una recesión, lo más normal es que el mercado fluya el capital hacia otros sectores que se estén beneficiando. Así de sencillo. Fíjate, el COVID. El COVID es el ejemplo más claro. Durante el COVID hubo una recesión, obviamente. Estuvimos 3 meses con las economías paralizadas. Es una recesión. ¿Qué ocurrió con el COVID? Pues si miras a empresas de aerolíneas, a empresas de construcción, empresas de retail, se metieron un ostión, un golpe increíble. Sin embargo, si ves las cotizaciones de empresas de internet, de work from home, de tecnológicas, verás que se dispararon. ¿Por qué? Porque la economía es flujo, cambia el capital de un sitio a otro. Entonces, nuestra misión, y lo que hacemos todos los días en Boring Capital, es buscar esos sectores beneficiados en cada momento. Sí, yo ya sabéis que tengo mucho dinero en el S&P 500, en el mercado estadounidense global, pero eso es a muy largo plazo. Podrá sufrir más, podrá sufrir menos en el corto plazo, pero en el largo plazo es arena de otro costal, no le va a afectar mucho. Lo que sí que es cierto es que tenemos también que tener un trabajo activo de conocer qué se está moviendo. Por ejemplo, si estamos en una etapa de inflación alta, vamos a posicionarnos en empresas que puedan trasladar la inflación al consumidor, empresas de shipping, empresas supertech, etcétera, ¿no? Esto al final hay que verlo y es trabajo de la materia gris que tenemos encima de los hombros. Eso por un lado. Y luego, por último, quería comentarte que es posible que no entremos en una recesión real. Yo, sinceramente, si queréis mi opinión personal, yo creo que vamos a entrar en una recesión real, porque es muy complicado que la economía de Estados Unidos vaya a crecer al 7,5%, que tiene que crecer para superar a la inflación. Pero puede ocurrir, y puede ocurrir en el caso de que la Fed acierte tocando las teclas como un DJ cuando pone el remix, tocando exactamente las teclas para de tal forma que reducir la inflación, pero tampoco provocar una gran subida en los tipos de interés. Si esto lo consiguen, sí que es cierto que es complicado. Sí que es cierto que ahora con la guerra de Ucrania y el encarecimiento de los combustibles se ha complicado todavía más, pero no es imposible. Entonces, habrá que estar un poco al pendiente de qué ocurre. También hay que decir que la bolsa
hace un mes tuvo una corrección del 20%, es decir, hay muchos eventos de estos descontados, pero bueno, sí que es cierto que mirar es gratis, así que seguiremos mirando y haciendo research como siempre. Espero que te haya quedado claro el episodio, cualquier cosita como siempre, tienes mi correo electrónico, tienes mi Instagram, tienes mi Twitter, tienes todo y nada más. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.